Muy bien, chicos, bienvenidos a este CIPAS primero de la tarea número 3. Quiero verificar micrófono, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden observar en cámara? Sé que pueden observar también lo que estoy haciendo en este momento, ¿listo? Eh, este CIPAS está siendo grabado no por Teams, que es lo habitualmente eh, que se hace debido a pues, la cantidad de archivos y documentos en el OneDrive. Entonces hemos tenido algunos inconvenientes, pero pues yo tengo a la mano, que es lo que estoy aplicando, un programa donde se está grabando dicha actividad. ¿Listo? Esta actividad llamada, recuerden, CIPAS tarea 3 sí pasó. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, ya son las 9:01. En este momento cuento con 4 o 5 estudiantes, sí, conmigo son 6. Vamos a esperar, chicos, unos 5 minutos más. Espero, pues, se vinculen más compañeros a este encuentro. ¿Listo? Entonces, 5 minutos más, chicos, e iniciamos. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a este primer CIPA de la tarea número 3. Como les dije inicialmente, voy a darles unos tips para la realización de la misma. ¿Está bien? Eh, esta tarea número 3, ¿alguien recuerda cómo se llama la tarea número 3?
¿Cuál es el nombre de la tarea número 3? ¿Alguien la recuerda? ¿O de qué se trata? Chicos, se trata, sí señor, cinemática y dinámica del movimiento. Básicamente son esas dos unidades, ¿bien? Dentro de esas unidades, pues se ha preparado en una guía llamada guía de actividades, pues algunos ejercicios. Vamos a ver hoy dos de ellos. El ejercicio número uno, perdón. El ejercicio número uno, básicamente lo que nos solicita es la construcción de las ecuaciones del movimiento de un sistema dinámico. ¿Listo? Aquí vamos a mirar tanto la cinemática. Recordemos que la cinemática, chicos, es el estudio, es una de las ramas de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que lo produce. Es decir, describe el movimiento del cuerpo, si es rectilíneo, si es curvilíneo, si es con velocidad constante, si es con aceleración constante, etcétera. Mientras que la dinámica del movimiento estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta la causa que lo produce. ¿Y qué es lo que produce el movimiento de un cuerpo? Pues básicamente la fuerza externa que se le aplica a dicho cuerpo. Recordemos que dentro de la dinámica existen tres grandes leyes. La primera, que es la ley del movimiento, ¿cierto? Perdón, la primera, que es la ley de la inercia. La segunda, la ley del movimiento, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton es la fuerza, eh, es la ley de acción y reacción. ¿Está bien? Básicamente, chicos, lo que vamos a ver hoy es la parte de la cinemática y la segunda ley de Newton. ¿Sí? Voy a explicarlo a través de, yo escogí un estudiante porque el primer ejercicio, pues ustedes tienen que escoger un estudiante de los 5, ¿verdad? Y no se tienen que repetir. Yo escogí la letra A, donde me dice que debo analizar un experimento. ¿En qué consiste este experimento? Este experimento nos dice que un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa M, está en la parte superior de la pendiente, la cual se dejó caer desde el reposo. ¿Qué significa, chicos, que se dejó caer del reposo? Y eso es supremamente importante. Significa que aquí la velocidad inicial es igual a cero. ¿Listo? Ahora bien, dice que tiene una masa m, la cual se deja caer dentro de un plano de altura h y a un ángulo de 30 grados. Aquí está. Ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura. Se considera que el plano inclinado es liso, es decir, se considera que no tiene rugosidad. Su coeficiente de rozamiento es 0, bueno, o aproximadamente 0. Al llegar al final del plano inclinado, es decir, aquí, ¿verdad? Pues va a tener aquí una velocidad final que tenemos que hallarla. Ahora les diré cómo. La bolita continúa su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. Esa palabra rugosidad significa que la bolita, cuando inicia el movimiento horizontal, pues va a tener tres problemitas. Uno, dos y tres. ¿Cuáles problemitas, profe? El problemita es de la superficie. Van a ser tres distancias de rugosidad diferente, ¿sí? Pueda que uno sea más áspera que la otra, dependiendo de qué. Recordemos también que el coeficiente de fricción, ¿sí? Es una característica propia de las superficies. Entre más rugosidad, pues obviamente el coeficiente de fricción va aumentando. Pero esta no aumenta a la loca,
Esta tiene unos tope máximo y un tope mínimo. Va de 0 a 1. Es decir, que entre 0 y 1 se va a trabajar el coeficiente de fricción. ¿Listo? Entonces, aquí voy a tener un X1 con coeficiente de fricción diferente porque son de diferentes rugosidades. Aquí una distancia 2 y aquí una distancia 3. Eso es lo que me dice hasta ahora el ejercicio. Dice que también la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. Obviamente, pues cuando hay rozamiento, pues hay una pérdida de movimiento. El estudiante registró los siguientes datos para la superficie. Aquí está la masa de la bolita M, ángulo de inclinación, ya la conocemos, de 30 grados, la altura H del plano inclinado y las distancias recorridas de las bolitas antes de detenerse en la superficie horizontal, X1, X2 y X3, que es lo que yo les dibujé aquí en la figura. ¿Listo? Este es como el preámbulo o la descripción del ejercicio. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí nos muestra ya, pues el estudiante tomó los datos de la masa es de 0.2 kilogramos, con un ángulo de inclinación de 30 grados, a una altura de 0.8 metros, la distancia 1, es decir, de aquí hasta aquí, que lo dibujamos anteriormente, con una rugosidad diferente, ¿cierto? Es decir, debe tener un coeficiente de fricción diferente a X1 y a X2. Aquí está X2 y esto sería X3. ¿Listo? El estudiante midió esas distancias. X1, 0.9 metros, X2, 1.2 metros y X3, 1.5 metros. ¿Listo? ¿Qué sigue? Bueno, ¿cuál es el problema? Dice, con base a los datos experimentales obtenidos, determina el coeficiente de fricción cinético para cada una de las superficies. Como les dije, chicos, aquí en X1, aquí en X2 y aquí en X3, pues van a tener diferentes coeficientes de fricción. ¿Por qué? Porque la rugosidad es diferente. Una puede ser más áspera que la otra. ¿Está bien? Determina el coeficiente de fricción cinético para cada una de las superficies horizontales. Pista. Construye el diagrama de cuerpo libre tanto en el plano inclinado como en la superficie horizontal y las ecuaciones del movimiento. Muy bien. ¿En qué consiste, chicos, esas ecuaciones del movimiento y también el diagrama de cuerpo libre? Vamos a aumentar un poquito esto porque quiero aquí hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Creo que el diagrama de cuerpo libre es, como su nombre lo indica, un diagrama o hacer básicamente en el objeto que estamos estudiando un plano cartesiano. Como el plano está inclinado, tenemos que inclinar también el plano cartesiano. ¿Listo? La bolita está en la parte superior, dibujamos el plano inclinado y observamos que el peso de la bolita, recordemos que el peso es una fuerza, ¿cierto? Que equivale a la masa de la bolita por la gravedad. Recordemos que la magnitud de la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y como está inclinado el plano, pues este ángulo va a ser el mismo de 30 grados. ¿Listo? Ahora bien, ¿para qué yo hago eso? ¿Para qué se hace? Pues sencillamente para calcular el coeficiente de fricción cinético, ¿cierto? Ese coeficiente de fricción cinético, pues vamos a calcularlo iniciando por hallar la distancia D. ¿Y qué es la distancia D? Pues la distancia que recorre la bolita desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Listo? Es decir, ¿cuánto vale D? Como esto es un triángulo rectángulo,
pues el seno, aquí está, seno de 30 grados, es H, cateto opuesto, sobre la hipotenusa que es D. Despejando a D, pues D va a ser igual a H sobre seno de 30 grados. El estudiante halló experimentalmente H, ¿cierto? Que es 0.8 metros, y lo divide entre seno de 30 y eso da 1.2 metros. Esa es la distancia que recorrió en el plano inclinado la bolita. ¿Listo? Bien, ¿qué ocurre cuando, bueno, aquí además hay que mirar cuánto fue la velocidad aquí? ¿Recuerdan en el anterior cuál es la velocidad justo cuando inicia el movimiento horizontal? Velocidad final, aquí lo llamamos velocidad OH. Que es la misma velocidad final. ¿Cómo la hallamos? Pues primero tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas en X? Pues como esto está en un plano, cartesiano o inclinado, pues tenemos que hallar las componentes en X de la fuerza y en Y de la fuerza. Esta componente en X pues va a ser igual al seno, ¿verdad? Que es P, bueno, aquí le llaman P. Esta P, chicos, que ustedes observan aquí, es el mismo peso. Yo lo llamé W porque por lo general se toma como W, pero es el mismo peso. Entonces, esa componente va a ser el peso por el seno de 30 grados. Ojo que estoy tomando solamente la componente en X de el peso. Entonces sería de la fuerza en X. Peso por el seno de 30 grados es igual a masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque recordemos también que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Y como tenemos una sumatoria de fuerzas en X, pues tenemos que tomarlo siempre como masa por aceleración. Profe, ¿y por qué no es cero? Porque el cuerpo inicia el movimiento y cuando inicia el movimiento en un plano inclinado, pues la aceleración aplica, ¿cierto? Sí, eh, fuerza igual a masa por aceleración me implica que cuando la masa es constante, en este caso, a medida que la fuerza aumenta, la aceleración también debe aumentar de forma proporcional. Esa es la relación. Bien, ¿para qué hacemos esta sumatoria de fuerzas en X? Pues lo hacemos para calcular la aceleración de la bolita y luego la velocidad desde la parte superior hasta la parte inferior del plano inclinado. La aceleración entonces va a ser igual a la masa por gravedad por el seno del ángulo sobre la masa. ¿Listo? Algún estudiante me dijo, profe, yo nunca necesité para hallar la aceleración la masa. Claro, porque aquí como las masas son las mismas, yo puedo cancelar esta masa con esta masa y me queda gravedad por seno del ángulo, que va a ser la aceleración de la bolita en el plano inclinado. ¿Listo? Entonces, con esta expresión calculamos la aceleración y con esta expresión calculamos la velocidad final en este punto, en el punto más bajo del plano inclinado. ¿Listo? Raíz cuadrada de 2 veces la aceleración que lo calculamos aquí anteriormente por la distancia. ¿Listo? Que ya la sabemos, que es 1.6 metros. ¿Está bien? Entonces ya hemos calculado la distancia en el plano inclinado, la aceleración en el plano inclinado y la velocidad final justo antes de que la bolita inicie su movimiento horizontal. ¿Está bien? Bien, ¿qué ocurre ahora? Pues la bolita ya descendió, ¿verdad? Y está en el plano horizontal. ¿Qué hay en el plano horizontal? Recuerden que hay un X1, un X2 y un X3. En otras palabras, como vinculamos una rugosidad en la superficie, pues eso también me vincula un coeficiente de fricción cinético. Y ese coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal, que es otra fuerza, que es perpendicular a la superficie de contacto, pues eso va a ser igual a la fuerza de fricción.
La fuerza de fricción no es más que la fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. La aceleración va hacia la derecha mía, es decir, que la fuerza de fricción va hacia la izquierda mía. ¿Listo? Entonces, siempre chicos, sí señor, en la superficie horizontal. Recuerden que ya estamos, ya la bolita bajó, está en la superficie horizontal y cuando toca la superficie horizontal ya siente la primera rugosidad. A cierta distancia, a x1, a x2, tiene otra rugosidad. Y a x3 tiene otra rugosidad. Se me trabó la lengua. Eso. Entonces, la idea es cuál es el coeficiente de fricción en x1, cuál es el coeficiente de fricción en x2 y cuál es el coeficiente de fricción en x3. ¿Está bien? Pero bueno, chicos, ¿qué tenemos? Aquí, eso es un diagrama, otra vez, un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, así como lo hicimos en el plano inclinado. Ahora lo vamos a hacer en el plano horizontal. En el plano horizontal, ¿qué tenemos? Tenemos el peso. ¿Listo? Voy a dibujar aquí. Esto es X y esto es Y. Vamos a dibujarlo un plano inclinado aquí. Esto es X, esto es Y. Sobre el X positivo, pues está la aceleración. X negativo está la fuerza de fricción. Hacia arriba está la fuerza normal. Recuerden que es perpendicular a la superficie de contacto. Y hacia abajo está el peso. Recuerden que este peso es la misma W que yo trabajé inicialmente. ¿Listo? P de peso, W por... Profe, ¿y por qué lo toma como W? W lo tomo como weight, que es en inglés peso. ¿Bien? Con la definición de la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal, pues vamos a tener otra ecuación del movimiento. Ahora, la sumatoria, signo se llama sigma, que significa suma. Vamos a sumar todo lo que está en X. ¿Y qué es lo que está en X? Bueno, lo que está en X es la fuerza de fricción. Pero esa fuerza de fricción es negativa. ¿Por qué? Porque está en el semieje negativo de las X. Igual también masa por aceleración. ¿Listo? Esta aceleración es positiva porque va en el sentido positivo de las X. Entonces tenemos menos fuerza de fricción. Pero esa fuerza de fricción está dada por μ por la fuerza normal, ¿cierto? Que es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Así es como vamos a hacer, me van a plasmar la sumatoria de las fuerzas en X sobre el eje X. ¿Listo? Es decir, cuando ya la bolita está en la parte horizontal. Bueno, entonces ya después de hacer un poco de matemática, llegamos a la aceleración 1. ¿Qué es la aceleración 1? Pues como la bolita va en la parte horizontal a una distancia 1, pues esa distancia 1 va a tener una aceleración y esa aceleración la vamos a llamar aceleración 1, que es igual a menos la velocidad h o h, que es la velocidad final, ¿recuerdan? Y es importante aclarar que esta velocidad que fue final en el plano inclinado para nosotros va a ser la inicial en el plano horizontal. ¿Listo? O sea que hay como un cambio. La velocidad final, justo cuando la bolita desciende en el plano inclinado, va a ser la velocidad inicial en el plano horizontal. Importantísimo. Es decir, que lo que calculamos anteriormente como velocidad OH para nosotros va a ser en el plano horizontal como la velocidad inicial. Menos la velocidad OH al cuadrado sobre 2 veces H1. H1 pues el estudiante lo halló y esto lo hallamos nosotros de forma indirecta a través de la ecuación. Lo reemplazamos y hallamos las diferentes aceleraciones. ¿Listo? A través de estas ecuaciones del movimiento. Y ya teniendo las diferentes aceleraciones, pues podemos calcular los coeficientes de fricciones cinéticos
en cada una de las diferentes rugosidades. ¿Listo? Chicos, esas son las ayudas de apoyo académico que yo les voy a brindar para ese ejercicio. Yo escogí el ejercicio del estudiante A, pues obviamente pues todos no van a escoger ese mismo. Unos escogerán el B, el C, el D y son cinco, ¿sí? Entonces, pues, una idea es si tienen alguna duda con alguna ecuación del movimiento en los diferentes ejercicios de estudiantes, me las hacen conocer y yo con mucho gusto, yo he ido retroalimentando los avances que ustedes han, me han enviado. ¿Está bien? Entonces, no sé, chicos, si tengan alguna duda con el ejercicio. El ejercicio es bien interesante porque tiene la parte analítica y también tiene la parte matemática. Vamos para el ejercicio número 2. Deme un momentico, yo quiero salir. Sí, sí. Yo, yo escogí al azar el ejercicio del estudiante número A. ¿Listo? Yo dije, bueno, yo escogí estudiante A. Voy a analizar el experimento. ¿Qué experimento? Este. ¿Listo? Ahora, chicos, dentro de ese experimento tengo que responder a estas preguntas. Cada una de los estudiantes tiene ciertas preguntas. Aquí yo debo colocar en este espacio la respuesta a las preguntas. El estudiante que haya escogido el análisis de gráficas 1, pues va a responder solamente esa pregunta, ¿sí? Es decir, va a hacer el análisis de esta gráfica, ¿cierto? Va a responder estas preguntas y no más. El estudiante que se encarga de la letra C, que es un análisis matemáticos 1, solamente se encarga de ese ejercicio. Hasta aquí. Y lo mismo el D. No es que el estudiante debe realizar todas las letras, no. El que escogió. Tutor, yo me encargo de hacer el ejercicio del estudiante A solamente. ¿Listo? Entonces yo le digo, ah, bueno, listo, ya sé la escogencia, cualquier duda que tenga me la hacen conocer. Solamente la letra que usted escogió realiza el ejercicio correspondiente. ¿Listo? No debe realizar todos las letras, no, el que su merced escogió. Sí, los que piden graficación, Jenny. Si no piden graficación, no grafica. ¿Eso? Lo que establece allí. ¿Sí? Si piden la gráfica, pues hay que hacer la gráfica. Si no la solicitan y solicitan de pronto calcular la aceleración, pues calculan la aceleración, plantean la ecuación del movimiento y resuelven. ¿Listo? No es necesario. Ahora, profe, ¿usted me quita puntos por hacerlo? No, es más, es una ayuda adicional. Yo la premiaré o lo premiaré. Ojalá no hubiese, lo hubiese premiado con puntos, pero pues ustedes saben que ya hay tope máximo de puntos. Por ejemplo, en el ejercicio 1, independientemente de la letra, pues tiene un tope máximo déjame ver, de 30 puntos. Tiene bastante, ¿verdad? Y el segundo de 20 puntos y así sucesivamente. Cuéntame. Ah, bueno, no gráfica, Jen. Sí, sencillo. Vale. Pues Jenny, yo les voy a dar, bueno, yo les voy a hacer como una especie de ayuda en todas, ¿listo? Eh, ya expliqué detenidamente el ejercicio A porque ese es el como, de los cinco me pareció como que tiene bastante análisis y bastante matemática, ¿sí? Pero voy a, sí, pero voy a darles algunas indicaciones de cada uno de ellos, ¿eh? Bueno, por ejemplo, la letra B, análisis y gráficos. ¿Qué dice? Dice un auto de masa M de 15. Esta letrica, chicos,
Dice, aquí hay un requerimiento que son los dos últimos números de la cédula. Por ejemplo, si mis dos últimos números son 10, pues entonces aquí coloco 10, ¿cierto? Uy, paso. No, 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 no. Entonces aquí coloco 10, ¿sí o no? O me termina en 12, pues coloco 12. Entonces aquí, chicos, colocan los dos últimos dígitos de la cédula. Bien, tenemos la masa, se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas del movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Bien, entonces, esto, chicos, que ustedes observan aquí, es importante analizarlo, es una gráfica donde X es el tiempo en segundos y Y es la velocidad en metros por segundo. Obsérvese que de 0 a 10 segundos, pues, aquí qué pasa con la velocidad, así, rapidito. Aumenta, perfecto. O sea que, bueno, hay que hallar la aceleración. Recordemos que la aceleración, ¿a qué es igual? Al cambio de la velocidad en función del tiempo. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Aquí, en el intervalo de 10 a 20 segundos, ¿qué ocurre? Ajá, o sea que la aceleración es, si hay cambio de velocidad o no. No, sí o no. O sea que la aceleración es cero. Aquí aumenta otra vez la velocidad, o sea que hay una aceleración. Y aquí, en el intervalo de 30 a 40, ¿qué pasa? Mira que aquí el vector va hacia abajo, o sea que va a haber una aceleración negativa. ¿Está bien? Para que tengan una idea, aquí les solicitan el intervalo 1, tiempo, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Este es el intervalo 1 de 0 a 10, intervalo 2 de 10 a 20, intervalo 3 de 20 a 30, intervalo 4 de 30 a 40. Tienen que hacer lo que indica el ejercicio, identifica los intervalos de tiempo en los que el auto acelera, si se mueve con velocidad constante o desacelera. Ya hicimos ahí como un poquito del ejercicio, ¿sí? Acá calcula la aceleración. Recuerden que la aceleración es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Y bueno, aquí hay bastantes preguntas, ¿no? ¿Por qué, profe, si el primero no es? Porque el primero hubo más análisis físico. Aquí es mucha más voleo matemático, ¿sí? Bien, estudiante número C, análisis matemáticos 1. ¿Qué me dice? Dice que, uy, aquí es de poleas, chicos. Aquí es más interesante porque nos muestran dos sistemas de poleas, ¿cierto? Nos muestra un sistema de dos poleas y aquí nos muestra un sistema de cuatro poleas. ¿Cuál es la idea, chicos? Que realicen el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que aquí en cada polea, aquí hay una tensión que va hacia arriba, hay un peso que va hacia abajo, aquí hay una tensión también, aquí hay un peso, etcétera. Hacen el diagrama de cuerpo libre en cada uno de los cuerpos y responden a las preguntas. ¿Cuál es la idea central de este ejercicio? Pues el sistema resulta, ¿cuál es el sistema más ventajoso, ¿sí? Para alzar o mantener un cuerpo? ¿Qué sistema resulta más ventajoso en términos de fuerza aplicada? Justifica con cálculos. Entonces, la cuestión es cuál es el mejor para mantener un cuerpo o para alzarlo de 120 kilos. Entonces, con cálculos matemáticos a través de las ecuaciones del movimiento, ¿sí? Utilizan y miran los resultados, comparan sus resultados y concluyen cuál de los dos es más ventajoso y por qué. En el estudiante de análisis gráfico 2, pues bueno, aquí hay una montaña rusa, ¿sí? Lo mismo, chicos, aquí hay la letra phi. Esta letra phi tienen que reemplazarlo aquí en la masa y deben responder. ¿Está bien? Aquí hay una fuerza de fricción de 300 newton. Nos dan una velocidad de 2 metros por segundo y el ángulo de 60
grados. Un carro es arrastrado por un motor mediante una cadena a lo largo de una pendiente inclinada a un ángulo de 60 grados. Este es el ángulo de 60 grados. Durante este proceso, el carrito sube con velocidad constante. Hay una fricción en las ruedas de la fuerza de 300 newton. Es algo similar, chicos, a lo que hice en el ejercicio número 1. ¿Sí? Hacen el diagrama del cuerpo libre en el plano inclinado y calculan aquí, por ejemplo, la fuerza que ejerce el motor para arrastrar el carrito con velocidad constante. Recuerden que cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero, chicos. O sea que cuando vayan a hacer la sumatoria de las fuerzas en X, pues no van a colocar masa por aceleración, sino igual a cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. ¿Listo? El impacto al aumentar la fricción, bueno, ya cambian de pronto la fricción. Anteriormente o inicialmente era de 300, ahora es de 500. Pues lo lógico que es, chicos, lo lógico es que si yo aumento la fuerza de fricción, ¿qué pasaría con el esfuerzo de motor? ¿Habría más o menos en en un plano inclinado de 60 grados, por ejemplo? ¿Qué sería lo lógico? ¿Aumenta qué? El esfuerzo del motor, ¿cierto? Tiene que hacer más esfuerzo. Bueno, sí, pero hay que demostrarlo matemáticamente. ¿Listo, chicos? O sea, uno cuando hace estos ejercicios jóvenes, uno dice, lo lógico es esto. Para mí, esa es la hipótesis, pero vamos a ver si al comprobarlo físicamente, pues aplica o no. La letra número B, análisis matemático 2. Aquí lo mismo, chicos, tengan cuidado con esto. Coche de masa de 12 phi. Recuerden que son los dos últimos números de la cédula. Circula a 15 metros por segundo. Vamos a mirar aquí, esto es un ejercicio. Cuando pasa sobre un bache de altura de 5 centímetros, ¿cierto? Un bache, ¿saben qué es un bache, no? Un bache es es que por aquí le dicen algo, pero quiero tomarlo como en términos técnicos, es un reductor de velocidad, ¿sí? La suspensión del coche puede modelarse como un resorte con constante elasticidad K, o sea, la constante elasticidad. ¿Qué es la constante elasticidad, chicos? Es una de las propiedades que tienen los amortiguadores o que tienen los resortes, ¿sí? Eh, ¿De qué depende? Depende de la dureza, depende del grosor, depende de, obviamente, físicamente, depende de la fuerza, ¿sí? Y del desplazamiento. Bien, hay un coeficiente, este coeficiente C es un coeficiente también que debe tener en cuenta para el desarrollo del ejercicio. Aquí esto es más de voleo matemático, chicos. Bien, ya después de hacer como una especie de barrido en los diferentes ejercicios o los diferentes estudiantes del ejercicio 1, pues vamos al ejercicio 2, que es el movimiento parabólico. Bien, hablemos un poco del movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? Un movimiento parabólico, como su nombre lo indica, es un movimiento que se me traduce en una parábola. ¿Listo? Es como cuando nosotros pateamos un balón hacia un compañero y ese balón tiene una trayectoria que hace parte de la cinemática eh, parabólica. ¿Está bien? Ese movimiento parabólico se divide en dos tipos que son en el movimiento en el eje X, que ese movimiento es uniforme, ¿cierto? Velocidad en X, que es constante, el cual rige, ¿recuerdan? Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Listo?
Esta es la ecuación de la cinemática que rige el movimiento horizontal, es decir, cuando la velocidad es constante. Aquí está. Distancia es igual a velocidad. Esta velocidad sub cero coseno del ángulo es porque como hay un ángulo, ¿verdad? Obligatoriamente cuando hay un movimiento parabólico, el objeto se alza con cierto ángulo. Esta velocidad inicial, ¿cierto? Pues tiene dos componentes, una en X, que es la constante, y la otra en Y, que no es constante, es variable. ¿Por qué variable? Porque hay un efecto llamado efecto de la gravedad que siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Debido a esa gravedad, pues el objeto va deteniéndose hasta alcanzar su altura máxima. Y luego comienza a descender, ¿sí? El ángulo lo define la velocidad con que usted patea, ¿sí? ¿Sí? Es decir, si usted quiere patear un balón y mandarlo, usted lo puede patear a ras de piso, ¿sí? Con cierta velocidad, pero ese va a ser sobre el eje X. Pero usted lo quiere alzar, pues entonces debe tener el pie hacia abajo para poderlo alzar la pelota, ¿sí? Para que tenga una inclinación determinada. Bien, chicos, la ecuación que rige este movimiento va a ser esta, velocidad en X igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ahora, existe otro tipo de movimiento en el parabólico, ¿sí? Porque si es una parábola, pues tiene dos movimientos, uno en el eje X y el otro en el eje Y. En el eje Y, pues aplica la gravedad que siempre está dirigida hacia abajo, por eso es este negativo, y de una magnitud 9.881 metros por segundo al cuadrado. Esa es la magnitud de la gravedad. Espere, la gravedad. Estas ecuaciones, chicos, son las ecuaciones de la cinemática que la vamos a necesitar para el cálculo de la velocidad inicial y el tiempo que me lo solicitan en el ejercicio número 2. Pero, profe, ¿y cómo vamos a hacer el ejercicio número 2? Pues la guía de actividades me dice que debo construir una catapulta y esto es lo más interesante de esto. ¿Dónde conseguimos ese material? Pues en la guía de los ejercicios está el enlace donde ustedes van a abrirlo y allí explican paso a paso la realización de la catapulta. Profe, ¿y más o menos cómo es? Sí, esta es la guía de actividades donde ustedes deben leerlo, chicos, y dice, realiza un experimento a partir de la construcción de una catapulta con palos para la paleta describiendo el ejercicio número 2. Luego tiene que pues, responder a las preguntas, a unas preguntas que están allí, la velocidad inicial, el ángulo en el cual se lanza la pelota al alcanzar la distancia horizontal y las fuerzas presentes. ¿Listo? Eso es básicamente, aquí está la letra, la distancia horizontal de 1.1, es decir, si yo escojo la letra A, recuerden que chicos en el ejercicio 2 también tenemos que escoger la letra, ¿sí? Si yo quiero escoger la letra A, pues entonces la distancia horizontal de 1.1. ¿Y cómo hago? Ya después de construir la catapulta, la catapulta es básicamente como una cucharita y lanzarlo de forma parabólica. Pero ¿qué significa, profe, ese 1.1 metro? Pues yo tengo que más o menos de distancia horizontal 1.1, coloco la catapulta en el origen y lanzarlo. Debe llegar hasta 1.1 metros de distancia horizontal. Y pues debo en ese experimento mirar a qué ángulo, ¿sí? ¿Cierto? Y a qué velocidad pues alcanzo ese 1.1 metros. El que haya escogido la letra 2, perdón, la letra B, pues va a mirar a cuál es la velocidad inicial y el ángulo
en el cual me llega la bolita a 1.2 metros y así sucesivamente, chicos. Y esto lo van a hacer a través de ¿un qué, chicos? ¿Me ayudan, por favor? A través de un video. Sí. Sí, señora. Es decir, Karen, usted me puede decir, tutor, yo voy a escoger el estudiante del ejercicio uno, el estudiante A del ejercicio uno. Y del ejercicio 2, pues escoge la letra. La letra A, pues Karen, si usted es la primera en el foro y dice, no, yo llegué primero, yo escojo primero. Letra A del ejercicio uno, letra A del ejercicio 2. O usted puede decir, no, yo escojo la letra A del ejercicio uno y la letra D del ejercicio 2. Ok. Bien, después, chicos, después de ver este video de la hechura o la realización de la catapulta, pues deben entonces, sigamos, mira aquí está en el ejercicio número 2, movimiento parabólico. Recordemos que el movimiento parabólico es un movimiento en el plano, es decir, es un movimiento que tiene las dos características del movimiento uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Aquí están los materiales, jóvenes, que ustedes deben tener a la mano para realizar la catapulta, entre 14 y 15 palitos de paleta, una tapa de botella de plástico, 3 a 5 cauchos, silicona y pistola de silicona, una pelotica pequeña, un transportador para hallar el ángulo y un cronómetro. Aquí está la construcción, el video que les mostré anteriormente de cómo se realiza la catapulta. Y aquí básicamente las preguntas. Dice, para lanzar, ajusta la catapulta para lanzar la bola con un ángulo conocido, es decir, por ejemplo, de 30 grados con respecto a la horizontal. Lanza la bola y mide la distancia horizontal y el tiempo de vuelo. ¿Está bien? Usando las ecuaciones del movimiento parabólico, encuentra la velocidad inicial de la bola. Ese es un ejercicio que tienen que hacer. Colocan la catapulta a 30 grados y lo lanzan. Y miran el tiempo de vuelo y la distancia horizontal a la que llegó. ¿Listo? Y después hacen la letra. Yo escogí la letra A, entonces tomo a qué ángulo y con qué velocidad inicial debo lanzar la bolita para que, en mi caso, si soy la letra A, el estudiante A, pues la letra A, llegue a 1.1 metro. ¿Listo? Entonces, chicos, me gustó mucho esa experiencia. Yo sé que pues toma tiempo, pero cuando ustedes lo hacen y me envían el video, pues me da una grata satisfacción saber que lograron el objetivo, ¿sí? Y pues chicos, como todos los ejercicios, pues tienen las preguntas que deben responder. ¿Qué puedes hacer para mantener constante la velocidad inicial que acabas de calcular, incluso al modificar el ángulo de lanzamiento? Bueno, es una pregunta bien interesante. Determinación del ángulo para cumplir el reto. ¿Listo? Y no es más, chicos, es básicamente lo que les acabo de decir. Una vez que haya resuelto el desafío, es decir, la pregunta anterior, que de mantener constante la velocidad inicial, utiliza las ecuaciones del movimiento parabólico para calcular con precisión el ángulo de lanzamiento que te permitirá alcanzar la distancia objetivo. Después de esto, ¿qué es la distancia objetivo, chicos? Pues la distancia objetivo es la distancia que como estudiante 1 tomé, de 1.1 metros. O si escogí el estudiante 2, pues asimismo esa es la distancia objetivo. Creo que es, si no me equivoco, 1.2, chicos. Aquí está. Letra B, esta es la distancia objetivo de 1.2 metros y así sucesivamente. Calcula primero el tiempo de vuelo, si es necesario, mide la altura inicial de la bolita. No sé, chicos, qué preguntas tengan al respecto. Aquí están las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Hay más, profe? ¿Podemos utilizar de pronto otras que pues encontremos? Sí, claro, pero por favor,
Si las encuentran y tienen dudas con respecto a esas ecuaciones del movimiento, me las hacen a través del foro de discusión. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Sí, claro, esa es la idea. Que lo hagan y chicos, cualquier duda, pregunta, yo estoy muy pendiente todos los días. Yo entro, hago la retroalimentación. Este video, jóvenes, bueno, la grabación de este video, yo las voy a enviar a través de el foro de discusión, tanto correo interno y se los voy a enviar al Teams, el grupo que tenemos conformado. Chicos, dudas, preguntas, ¿quedó claro? Yo sé que las dudas surgen en el momento en que se realizan los ejercicios. Por ese motivo, pues voy a estar pendiente de esas dudas que ustedes tengan. Bien, jóvenes, una preguntita. ¿Todos se escribieron al laboratorio? ¿Ya están haciendo el laboratorio o ya van a iniciar el laboratorio? ¿Todos, todos? Chicos, son 125 puntos. Por favor, inscríbanse si no lo han hecho. Ajá. Eh, por cualquier razón, se los digo, por cualquier razón que no puedan asistir a un encuentro presencial, porque sí o sí son 3 encuentros presenciales con su tutor, hablen con su tutor de laboratorio. Yo en este momento no tengo asignado ningún laboratorio. ¿Por qué lo digo? Porque hay estudiantes que me preguntan situaciones del laboratorio y pues yo siempre los tengo que redireccionar al tutor del laboratorio. No siempre el tutor del laboratorio es el tutor del curso, ¿sí? Por eso es importante que ustedes pregunten, tutor, ¿usted es mi tutor del laboratorio? Entonces uno le responde sí o no. Pero chicos, si no asisten a una, por cualquier razón, de los laboratorios presenciales, es decir, como son 3 sesiones, yo no asistí a la primera, hablen con su tutor y pues miren a ver qué se pueden hacer. Por lo general, ¿qué se hace? Pues decirle al estudiante, lo siento, ya perdió la puntuación de ese laboratorio, pero no significa que no asista a los 2 siguientes. Si no asiste a la primera, pueden asistir a las 2 siguientes. ¿Listo? No es que no asistí a la primera, entonces dejo de asistir a las dos. Recuerden que son 4 notas. Primera sesión, el preinforme que tienen que presentar a sus tutores. Primer preinforme, segundo preinforme, tercer preinforme y el informe final, ¿sí? Que eso es como la información general que yo les puedo dar, porque no me puedo ya meter específicamente con la clase del tutor del laboratorio. Cada tutor del laboratorio, aunque tenga los mismos laboratorios que todos, pues la dinámica, la estrategia son diferentes. ¿Listo? Entonces no sé, chicos, qué dudas puedan tener al respecto. Ajá. Las dos cosas, las dos cosas, Ribeiro, es aprender haciendo, ¿sí? Ustedes ya tuvieron la tarea número 1, estamos en la tarea número 2 y cada vez que realicen los laboratorios tienen que ver con esas tareas. Entonces, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y se van a dar cuenta de algo bien interesante, que cuando ustedes utilicen un simulador, los porcentajes de error tienden a ser ceros. Pero cuando lo hacen en la parte experimental, los porcentajes de error son un poquito elevados, ¿sí? Pero no son de 50 al 100%, pero siempre hay unas fuentes de error bien interesantes. Y eso es lo chévere de esto, que no es lo mismo hacerlo por un simulador, que sería como lo ideal, que nos den cero,
que hacerlo experimentalmente. Cuando hagan la catapulta y comiencen ustedes a mirar, ah, bueno, me tocó a una distancia objeto de 1.1, con el simple hecho de medir de 0 a 1.1, ese 1.1 se puede convertir en 1.5, en 1.2, en 1.3, ¿sí? Entonces eso varía un poco, chicos, las mediciones. Eso es bien interesante. Por eso que yo siempre les digo a mis estudiantes sean lo más precisos posible cuando hacen la parte experimental, que para reducir el porcentaje de error. Chicos, pero chévere, chévere que todos mis estudiantes, bueno, de los que estamos aquí, todos estén haciendo su laboratorio en sus respectivos sedes, ¿sí? Entonces, pues nada, chicos, no sé qué dudas puedan tener. Bueno, si no tienen dudas, el próximo CIPAS, es decir, el segundo CIPAS de la tarea número 3, la voy a realizar dentro de 8 días, a la misma hora, 9 de la mañana. Vamos a abarcar el ejercicio número 3. ¿Listo? Entonces los espero, chicos, dentro de 8 días. Recuerden que esta grabación se las voy a enviar, yo creo que el martes, el lunes es festivo, el martes se las voy a enviar o miraré si las puedo enviar ahora mismo, todo depende eh, de la aplicación. Ustedes saben que toda aplicación lo que hace se demora un poco, así como Teams se demora un poco para la edición del video. Entonces, pues si se demora un poco, a más tardar el martes, chicos, estarán viendo en la tarde del martes nuevamente el video para que tengan allí un apoyo académico en la realización del ejercicio 1 y 2 de la tarea número 3. Chicos, gracias por participar en este primer CIPAS de la tarea número 3. Se cuidan, éxitos y nada, cualquier duda que tengan por favor en el foro de discusión o por correo interno o por correo institucional. Ok, que estén muy bien, chicos.